Bueno, hola, buenas tardes. Estoy muy feliz de estar con ustedes y de poder hablar de una de mis obras favoritas de la colección del Museo de Arte de Puerto Rico. Una obra que definitivamente es una obra maestra de nuestro queridísimo artista Arnaldo Roche Ravel. Lo que vamos a hacer es un recorrido hermenéutico, y no se asusten de la palabra. Hermenéutico quiere decir interpretativo. Vamos a ir observando la pieza de diferentes puntos de vista, primero en su totalidad, después la compararemos con otra obra de arte y la veremos posteriormente en cada uno de sus detalles. Es un proceso algo lento, pero yo creo que en media hora tenemos más tiempo que es suficiente tiempo. La obra tiene un nombre muy enigmático. Se llama El Jardín de la Intolerancia, al final como padres, como locos o como héroes. Ok, esta es la obra como actualmente se exhibe en el Museo de Arte de Puerto Rico, en la sala norte del cuarto piso, la sala final del cuarto piso. Y como pueden observar, si comparan la ficha extendida que ven a mano derecha, la obra es muy grande, ¿verdad? De altura mide 144 pulgadas y cada uno de los paneles tiene 96 pulgadas de ancho. Es decir, que estamos hablando de una obra inmensa, ¿verdad? Que produce en el espectador. ¿Me están escuchando, verdad? No tengo feedback, no sé si me están escuchando. Que produce en el espectador una sensación muy particular. En principio, la obra no es sencillamente una obra de observar. La obra nos absorbe, si me dejan utilizar esa metáfora. Son tales las dimensiones que cuando nos paramos frente a ella, los personajes son prácticamente de nuestra altura, quizás un poquito más, ¿verdad? Y la fuerza, el colorido, ¿verdad? Hace sí que nos sintamos dentro de la obra. Hay una situación muy particular. He tenido la suerte durante estos últimos años, desde el 2014, que la obra está con nosotros en el museo, de observar a muchas personas pararse ante la obra. Ese título enigmático también es parte de la atmósfera que reproduce la obra. Es una obra muy abigarrada, donde no hay espacio para el vacío. Es una obra absorbente, como les decía. E inclusive, algunas personas sienten una cierta extraña sensación cuando están frente a la obra, porque la primera impresión es de confusión, no cabe duda. Es difícil entender qué es lo que está sucediendo, qué tenemos ante nuestros ojos, a qué nos estamos embatiendo, si se quiere ser un poquito dramático. La obra pertenece a un grupo de obras que realizó Arnaldo durante su vida, sin necesidad de establecer periodos, donde prevalece el color o las tonalidades amarillas, ocres, marrones. Y esto es interesante porque esa coloración de la obra, esa luz muy particular, si se dan cuenta, solamente los vestidos, las ropas y el agua de una fuente que está en el centro de la composición tienen azules. Hay verdes, claro, la imagen no le rinde suficiente respeto a la profundidad y a la variedad de colores, pero digamos que prevalecen esos amarillos y esos ocres. Es una suerte de luz crepuscular. Y el crepúsculo no es solamente cuando, ¿verdad?, el sol se pone, sino también podemos hablar de crepúsculos cuando el sol comienza a salir. Es una palabra muy particular, aunque generalmente la utilizamos en el caso del atardecer. Lo que quiero decir con esto es que la obra está iluminada de una luz
crepuscular, algo que está comenzando o sencillamente está finalizando, ¿verdad? Yo la quisiera comparar, o les quisiera traer a colación una obra muy importante, una obra conocida mundialmente de un artista apodado en España como El Bosco. La obra se encuentra en el Museo del Prado. Por aquello del título de la obra, ¿no? El jardín de la intolerancia. Es decir, la intolerancia es esa capacidad de no soportar lo distinto, lo diferente, de no soportar una identidad distinta. La intolerancia religiosa, ¿verdad? La intolerancia hacia ciertas personas. Inclusive en farmacia se habla de productos que no podemos tolerar. Entonces, ese jardín de nuestro querido Roche es un jardín de la intolerancia. Y después de 2 puntos se abre esta suerte de subtítulo que dice al final: como padres, como locos o como héroes, ¿no? En este jardín de la intolerancia terminamos o como padres, o como locos, o como héroes. ¿Por qué la comparo a la obra del Bosco? Porque la obra de Bosco se llama El Jardín de las Delicias y debe su nombre al panel central. Esta es una obra que obviamente un pintor culto como nuestro querido Roche conocía y seguramente vio. Y es una obra que ha estado en la cabeza de los pintores por muchos siglos, ¿verdad? Vamos a describir un poco la obra. Comencemos por el panel de la izquierda. El panel de la izquierda es el nacimiento de Eva. Vemos a Adán sentado, ¿verdad? La figura de Dios, y a Eva apenas nacida, recién nacida, tomada de la mano. Al fondo, ¿verdad? La fuente de la vida. Fíjense que hay un cierto candor. Los hombres y los animales no se temen los unos a los otros. Todos están juntos a celebrar ese nacimiento de Eva. El jardín, el panel central, el que le da nombre a la obra, el Jardín de las Delicias, vemos algo inusitado dentro de la historia de la pintura cristiana occidental, ¿verdad? Vemos una cantidad increíble de desnudos de hombres y mujeres de distintas razas, en una suerte de celebración donde no se pierde el sentido de la candidad. Es decir, no hay vergüenza, ¿verdad? Hay mucho respeto, pero también gran diversión. Al fondo, una vez más, ¿verdad? Esa fuente de la vida. Y el panel opuesto, el panel de la derecha, nos muestra el infierno, nos muestra el pecado, ¿verdad? Nos muestra cómo los seres humanos tenemos que pagar el pecado en el infierno. Es decir, que una obra que curiosamente todavía no conocemos el significado de la misma. Se habla inclusive de que el Bosco pertenecía a una secta cristiana donde el nudismo es una práctica común, pero se tiene muchas dudas. Es una obra profundamente enigmática, como por ver la obra de nuestro querido Roche Ravena. Vamos a ver la obra nuevamente en conjunto, no como la vemos en sala. Fíjense que hay 4 personajes en la obra. Hay un personaje en la mano izquierda sentado, con los puños en la boca, que nos mira, nos está mirando. Hay un personaje a la derecha, ¿verdad? Con la boca abierta, que también nos mira, aunque su cabeza está apuntando hacia el cielo. Y hay dos niños que están
disfrutando en un pozo de agua. ¿Qué nos quiere decir esta pintura tan enigmática? Bueno, comencemos por hablar de que es una pintura típica, característica de la pintura internacional de los años 80. Arnaldo Roche, desde ese punto de vista, es uno de los artistas más internacionales y se une a ese movimiento de la pintura de los años 80. Fue una reacción que sucedió no solamente en los Estados Unidos, sino en Latinoamérica y en Europa. Después de todo el auge del arte conceptual, del minimalismo, y también, en cierta medida, del arte abstracto, los pintores vuelven a la pintura. Esta vez no la pintura de caballete, sino la pintura de grandes proporciones, la pintura de corte heroico, histórico. Aquellos que han tenido la oportunidad del Louvre y ven las pinturas históricas en el museo van a ver que son de gran formato, es decir, no son pinturas de caballete. Esta pintura de los 80 busca eso, busca una pintura contundente. Es una pintura que tiene muchos elementos conceptuales, por supuesto, heredó la lección del conceptualismo, pero es una pintura que se regodea con la técnica nuevamente, una pintura que se regodea con todo lo que ha sido la lección de la pintura occidental desde el medioevo a nuestros días. ¿Y cuál es la pintura de Roche? ¿Cuál es el tema de la pintura de Roche? Roche es un pintor singular dentro del panorama de las artes plásticas de Puerto Rico. La pintura de Roche es política no por las mismas razones que no vienen al caso que gran parte de la producción de los artistas puertorriqueños se caracteriza. Es política porque habla del individuo. Y es política porque habla del individuo en una sociedad. No habla del grupo, no habla de las masas, habla del individuo. Y es política porque se pregunta la condición del ser humano, ¿verdad? En esa sociedad, en la historia. Ravel es un pintor histórico. Ravel es un pintor que hace historia, no solamente historia de su país, sino historia europea, mitología inclusive. Pero es además un pintor de la historia de la pintura. Si vemos la obra de Roche, nos vamos a dar cuenta que muchos de los íconos más importantes de la pintura occidental están en su obra. Él dialoga con esa tradición histórica de la pintura. Es una pintura, por otra parte, autorreferencial, una pintura del autorretrato. Y eso sí que es una gran tradición en Puerto Rico. La pintura de autorretrato, piensen en Martorell, piensen en Tufiño, ¿verdad? Ahora, el retrato en el caso de Roche Ravel tiene una dimensión muy particular, una dimensión ontológica. No los quiero asustar con la palabra. Ontológica es sencillamente que se pregunta por el ser, se pregunta por el quién somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Es una pintura profundamente existencial, por ello dramática. Es una pintura en la cual el artista está constantemente preguntándose quién soy yo, qué lugar ocupo en la historia, qué significa ser artista. La obra se mostró por primera vez en el 2003 en una exposición que se llamó Fraternos Vincent, el puente entre mi hermano y yo, presentada en el Museo de las Américas del Viejo San Juan. Posteriormente estuvo presente, siempre en ese mismo año, en una exposición llamada Arnaldo Roche Ravel, Fraternos, exhibida en el Museo de Arte de Ponce. Más tarde será el MoLA, el Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles, que recibirá la obra en una exposición llamada Brotherhood. En el 2004, también hay que decirlo, la exposición del MoLA fue en el 2009, en el 2004 fue expuesta en el museo, en la exhibición El Arte de Puerto Rico a través del tiempo. Y el 6 de junio de 2014 fue
expuesta ya como parte de la colección del Museo de Arte de Puerto Rico en nuestro museo, donde todavía sigue exhibida. Ese 6 de junio de 2014, Arnaldo, dio una declaración sumamente interesante para aquellos que lo conocimos, tuvimos la suerte de conocerlo. Habló en primera persona, habló en términos muy abiertos y dijo lo siguiente, se los voy a leer. Lo que intentaba hacer era básicamente confrontar mis miedos, mis temores, mis ansiedades en ese momento. Es raro que una persona que pueda pintar esto pueda tener miedo o pueda tener dudas de si es un buen pintor o un buen artista. Yo creo que allí es donde está el secreto de la obra. Yo hablo de la vulnerabilidad frente a la vida con este autorretrato. Es muy importante porque de esta cita se desprenden tres condiciones. La primera, la del sujeto que sufre y se confronta. Arnaldo nos hace ver que es un personaje que en ese momento de su vida pasaba por una serie de situaciones y se confrontaba a sí mismo. La segunda condición es la condición del ser artista. Y lo dice con cierto ego. ¿Cómo una persona que puede hacer una obra de esta magnitud, una pintura de esta magnitud, se pregunte si es pintor o si es artista? Imagínense ustedes, porque como bien sabemos, la obra es de una dificultad técnica tremenda y es un trabajo de madurez. Esto no es una obra improvisada, es algo que no lo hace cualquiera. Y finalmente, confiesa lo de verse reflejado. La pintura es un autorretrato. Es decir, que Armando Roche se vio, se pintó y se mostró. Es decir, se mostró a nosotros. Esas tres condiciones son bien importantes porque de alguna manera definen lo que es la obra de Arnaldo Roche. Una obra que se confronta existencialmente el sujeto como tal. Una obra donde el artista se hace las preguntas básicas, ¿verdad?, sobre el significado de ser artista. Y una obra donde finalmente el artista se autorrefleja, ¿verdad? Se hace ver. Para la fecha de la realización de esta obra, Arnaldo tenía 47 años. No era padre, no era un loco, pero sí tenía cierta fama como artista. Ya había mostrado importantes, todos los museos importantes de Puerto Rico, pero también importantes museos en Europa, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, no solo con exposiciones colectivas, sino exposiciones individuales. Yo los invito ahora a hacer un percurso por la obra, viendo los detalles. Este es el panel que le hablé, ¿verdad?, que está a la mano izquierda de la exposición, de la obra, del tríptico, donde vemos un Arnaldo Roche que nos mira con los puños aferrados, ¿verdad? Nos mira temeroso, ansioso. Ese detalle está basado en una obra de Vincent van Gogh, pintada en su último año de vida, en 1890, El anciano en pena. Y tiene un subtítulo muy curioso, En el umbral de la eternidad. Es de la colección Kohler, en Alemania. En ese periodo de su vida, el último periodo de su vida, él pintó en los últimos años más de 500 cuadros. Este es uno de ellos. Vemos un anciano, en este caso, se tapa los ojos. Está ante una chimenea, un fuego, ¿verdad? Y es un anciano que está evaluando, ¿verdad?, el hecho de su próxima muerte, por qué no decirlo. Está afrontando el hecho de su vejez. Pero Van Gogh, con un extraño optimismo, nos dice que está en el umbral de la eternidad. Es decir, que va a morir para renacer en otra vida.
una vida eterna. No es muy frecuente este tipo de afirmaciones en las obras de Van Gogh, pero en este caso, fíjense cómo nuestro artista recrea esa imagen y se pone allí como sujeto de la misma. Él no es un anciano, lo dije ya, tiene 47 años, pero está en el umbral de su carrera, de su vida. La otra, al extremo derecho, es una figura siempre de Arnaldo, ¿verdad? Viendo hacia arriba y viéndonos a nosotros, la cabeza girada hacia arriba, le vemos solamente una mano, muchos ven que se está colgando, no es cierto, absolutamente es cierto. Es una imagen, aunque no lo crean así, una imagen de felicidad y está basada en una obra de Vincent Van Gogh llamada El Sembrador, que a su vez, está basada en una obra de Jean-François Millet, llamada El Sembrador. Cuando en 1880 Van Gogh decide ser un artista, lo primero que hace es buscar una serie de imágenes de la obra de Jean-François Millet y ejercitarse en el dibujo y en la pintura, copiando, reproduciendo estas obras. Jean-François Millet ocupa un espacio muy importante en la historia del arte. Jean-François Millet fue uno de los primeros pintores que pintó fuera, lejos de los estudios de la academia, y pintó en plein air, al aire libre. En su queridísima Barbizon, estos pintores, que se consideraron posteriormente la escuela de Barbizon, eran pintores atraídos por el paisaje, fundamentalmente, pero también por los habitantes de ese paisaje, los campesinos. Así que Millet se ocupó, ¿verdad?, de reproducir escenas de trabajo de estos campesinos. Había una beta muy socialista, ideológicamente socialista en su visión de la pintura y del mundo. Van Gogh quedó atrapado por la genialidad de este artista y no fue el único. Posteriormente Salvador Dalí también va a copiar cuadros o va a reproducir de alguna manera cuadros, apropiarse de Jean-François Millet. Ok. El panel central nos muestra una fuente y a unos niños, como le digo. Es también una copia, ¿verdad? Está basado, mejor dicho, en una obra de Vincent Van Gogh, que es el patio del hospital de Arles, donde pasó sus últimos años y que pintó, sea sus enfermos, sea el hospital, el edificio, sea como en este caso, el patio. Es curiosísimo porque el patio todavía existe, se puede ir a visitar el hospital de Arles, y si ven bien, todavía están los 3 árboles que pintó Van Gogh. Y hay otra foto, aquí ya esto es primavera, ¿verdad? Verano, en este caso estamos en otoño. Ok, vamos finalmente a interpretar esta obra. El tríptico en su totalidad. Ya habíamos visto la fuente, de las cuales el artista se valió para hacer su obra. En primer lugar, habría que hablar de la historia personal, sin entrar en grandes detalles, de Arnaldo Roche Ravel, que tuvo un hermano que a muy joven edad se quitó la vida. Sufría de esquizofrenia, una palabra que hoy en día no se utiliza mucho, pero sí, así sucedió. Y cuando Roche comenzó a pintar, a reflexionar sobre su hermano, no recordaba ya su cara. Y por otra parte, recuerda que la única vez que le profesó su amor, que le manifestó su amor, fue un día que le dijo, te quiero mucho,
no recuerda más ningún día en el cual haya tenido palabras de cariño hacia su hermano. Su hermano muere en una situación trágica. Y obviamente ese va a ser un punto constante, ¿verdad? De esa confrontación que va a realizar el artista de tipo existencial. Pero también tenemos que pensar en la historia de Van Gogh, que muere a los 35 años, se quita la vida, y que lleva un cartejo, cartas, no me viene ahora la palabra, una correspondencia epistolar con su hermano Theo. Esa figura que es su alter ego. El hermano es quien sabe quién es el artista, el hermano sabe qué pinta, el hermano sabe lo que el resto de la humanidad, ¿verdad?, tiende a ignorar. Ustedes saben que Van Gogh no vendió nunca un cuadro, no hizo una exposición, y es el artista que es tan importante para nuestros días y para la historia del arte. Es decir, que tenemos exactamente 5 figuras, por decirlo de alguna manera. Hay 4 figuras, por decirlo de alguna manera. Por una parte, Arnaldo, protagonista de la pieza, ¿verdad?, creador y protagonista, es un autorretrato, Arnaldo, y su hermano, Félix. Y por la otra, tenemos la historia de Van Gogh y su hermano Theo. La pintura para Arnaldo Roche fue una manera de celebrar la vida. Es por eso que cuando vemos esta obra, muchas veces decimos, oye, pero qué dramático, qué enigmático. No, esta obra es una celebración de la vida. Arnaldo Roche, tuve la oportunidad de hablar con él a propósito del cuadro, me decía que gracias a la pintura, él no cometió el error que cometió su hermano y que de alguna manera cometió Van Gogh, ¿verdad? Para él la pintura seguía siendo el sentido, seguía ofreciéndole sentido a su propia vida. Si vemos la pintura en esta óptica, vamos a ver el hombre de 47 años, ¿verdad?, sentado, preguntándose, bueno, ¿y qué va a pasar de mí? No voy a ser padre, ¿verdad? Yo no estoy loco, pero ya llegué a una edad importante. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Quién voy a ser? Soy un artista bastante conocido, una hermosa carrera, apreciado por mis contemporáneos, mis coetáneos. Pero ¿qué pasará de mí? Y por el otro, se ve a Roche como el sembrador. El hombre, ¿verdad?, que esparce las semillas sobre la tierra, las semillas que van a dar fruto. Sus frutos son su obra, que le van a dar sentido no solamente a su vida, sino a la vida de muchas personas. El más sorpresivo de estos paneles es el intermedio, el central. Allí vemos la fuente de la vida, si queremos volver al bosque. Una fuente que se derrama. Y en ese charco, en esa poza, hay 2 niños que sujetan unas cuerdas. Pero lo más importante de toda la pintura es que esos niños están flotando sobre 2 paletas de pintor. Aquí quizás no verán el detalle, pero cuando vayan al museo, que los invito abiertamente a ir al Museo de Arte de Puerto Rico, van a poder apreciar que los niños flotan sobre 2 paletas de pintor. Y sostienen estas cuerdas que corren a lo largo de todo el patio, que pueden ver al fondo, ¿no? Las casas, la edificación del hospital, apenas se ve el cielo. Corren a lo largo de todo este patio o este bosque, porque Arnaldo Roche agrega muchos árboles, muchos obstáculos, muchos momentos de crecimiento, de reflexión a lo largo de toda su vida. Con esto quiero decir que la obra de Roche, en esta obra en especial, El Jardín de la Intolerancia, es la intolerancia quizás en muchos momentos en la vida. ¿Quién no acepta las diferencias? ¿Quién nos ve diferentes? Pero en ese jardín, ¿verdad?, de alguna manera, que es el jardín de nuestras vidas, con todos sus obstáculos, todas sus flores y todos sus animales,
que nos pueden agredir, picar, etc. La pintura fue el instrumento que salvó definitivamente la vida de Arnaldo, que le dio sentido. Él lo decía a sí mismo, salvó mi vida, le dio sentido. Por lo tanto, lo que vemos es una escena, ¿verdad?, celebratoria a la pintura. Y esto es importante para Puerto Rico, porque Arnaldo Roche está celebrando la pintura como un instrumento de salvataje, como decía el personal, salvación, pero también un instrumento que nos invita a la reflexión, un instrumento que nos lleva a la reflexión. El arte, las artes plásticas, pero las artes en general, son una invitación a conocernos, a conocer quiénes somos, de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos, a conocer y a entender nuestro patrimonio. Este ejercicio hermenéutico que les ofrecí es una demostración de cómo, decía Rilke cuando vio una estatua en el Louvre, decía, has de cambiar tu vida. El arte, nuestro patrimonio está allí para hacernos mejores, para hacer cambiar nuestras vidas. Muchas gracias.